¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando cierras los ojos? No cuando te quedas dormido, sino en ese instante exacto en el que tu conciencia empieza a desvanecerse, como si alguien apagara lentamente la luz del mundo. Dicen que dormir es descansar, que el cuerpo necesita reparar lo que el día desgastó. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si cada noche, sin saberlo, atraviesas un umbral que separa lo visible de lo invisible? Porque hay algo que la ciencia no ha podido explicar, algo que los antiguos conocían y que nosotros hemos olvidado. Los textos egipcios hablaban del segundo nacimiento, un estado donde el alma abandona el cuerpo y viaja por planos invisibles antes de regresar al amanecer. Los chamanes lo llamaban el viaje nocturno, una puerta que solo se abre cuando el cuerpo cae en reposo y la mente se silencia por completo. Incluso en los evangelios apócrifos hay referencias a la gran quietud, un punto en el que el alma recuerda quién es realmente. Dormir no era una simple necesidad fisiológica, era un acto sagrado. Imagina que todo lo que crees ser, tu nombre, tus pensamientos, tus recuerdos, se apaga durante unas horas. Y, sin embargo, algo en ti sigue existiendo. Esa presencia silenciosa que observa sin pensamiento, sin identidad, sin tiempo. Eso que nunca duerme. Ese es el verdadero misterio. Porque si todo se desconecta, ¿quién observa el sueño? ¿Quién regresa cada mañana y dice «yo soy»? Las culturas antiguas sabían que el sueño profundo era un regreso. Un retorno a la fuente. No un descanso, sino un contacto. Creían que, mientras el cuerpo y la mente se entregan, el alma se disuelve en lo que llamaban la red del uno, un campo donde todas las conciencias se encuentran. Y esa experiencia, ese momento de silencio absoluto, es la que, al despertar, se traduce en paz. Por eso hay noches en las que, sin razón aparente, despiertas con una sensación de calma que no viene del descanso físico, sino de haber tocado algo más grande que tú. Pero el mundo moderno perdió ese conocimiento. Nos enseñaron a dormir como quien apaga una máquina. Nos dijeron que todo ocurre en el cerebro, que los sueños son residuos de información, que el descanso es solo química y sistema nervioso. Sin embargo, cada noche seguimos cayendo, seguimos entregándonos al mismo vacío. Y en ese vacío, algo sucede. Algo que ninguna resonancia magnética puede captar. Un instante donde la mente deja de ser mente y la conciencia se expande más allá de la carne. Ahí, justo ahí, comienza el misterio que durante siglos intentaron borrar. Porque hay quienes descubrieron que el sueño profundo no es el final del día, sino el principio de otra realidad. Una realidad en la que no hay pensamiento, ni tiempo, ni forma. Solo presencia. Los monjes tibetanos decían que quien aprende a permanecer consciente durante ese instante alcanza la verdadera libertad. Grinberg lo describió como un campo neuronal holográfico, donde la mente individual se funde con la totalidad. Y quizá por eso, cuando dormimos profundamente, despertamos distintos, más livianos, más centrados, más nosotros. Así que tal vez la pregunta no sea cómo dormir mejor, sino qué ocurre con lo que somos cuando dormimos. Tal vez no perdemos la conciencia, tal vez regresamos al origen. Y si es así, si cada noche el sueño es un reencuentro con la fuente, entonces no se trata de apagar la mente, sino de recordar cómo rendirse. Porque rendirse no es perder el control, es abrir la puerta. Y esa puerta, aunque nadie lo diga, siempre ha estado en el mismo lugar. Justo detrás de tus párpados cerrados. Pero claro, el mundo no lo ve así. Nos contaron otra historia, que dormir es solo biología, que nada sagrado ocurre en la oscuridad de la noche. Y ahí comienza la segunda parte de este misterio, la versión oficial que todos aceptamos sin cuestionar. Durante siglos nos repitieron la misma historia, dormir es un proceso biológico, una función del cuerpo que nada tiene que ver con el alma. Nos dijeron que el sueño no es más que una respuesta evolutiva, una estrategia del organismo para conservar energía,
reparar tejidos, limpiar residuos neuronales. El manual de la ciencia es claro: el cuerpo se apaga, el cerebro regula sus ondas, y nosotros, simplemente, descansamos. Todo lo demás, los sueños, las visiones, las sensaciones de flotar o caer en un vacío, no son más que efectos secundarios, ilusiones de una mente confundida. Así se nos enseñó: dormir no tiene misterio, solo química. La versión oficial afirma que somos un conjunto de reacciones eléctricas, que todo lo que sentimos es el resultado de sinapsis, de neuronas descargando impulsos. El yo, dicen, no es más que una construcción cerebral, una ilusión funcional creada por millones de conexiones. Por tanto, cuando dormimos, ese yo se disuelve simplemente porque el cerebro lo necesita. No hay viaje, no hay campo energético, no hay alma. Solo procesos fisiológicos automatizados. Y lo curioso es que esta explicación, tan racional, tan ordenada, se ha vuelto un dogma. Creer en algo más, en cualquier dimensión espiritual del sueño, es considerado superstición. Desde la infancia, nos programan para parar la mente sin pensar demasiado. Nos acuestan con la luz tenue, nos dicen buenas noches y cierran la puerta, como si el sueño fuera un simple paréntesis entre un día y otro. En la escuela, nos enseñan que el cerebro pasa por ciclos: REM, NEM, ondas delta, zeta, alfa. Nos describen gráficas, fases, descensos de temperatura, liberación de melatonina. Y aunque todo eso es cierto, algo no encaja. Porque si todo fuera mecánico, ¿cómo explicar que en ese mismo proceso ocurran fenómenos tan profundos como el sueño lúcido, la parálisis del sueño o las experiencias fuera del cuerpo? La ciencia lo llama alucinación hipnagógica. Pero para el que lo vive, se siente más real que la vigilia. Nos acostumbramos a aceptar sin cuestionar. Y con el tiempo, olvidamos que durante miles de años las civilizaciones antiguas nunca separaron lo biológico de lo espiritual. En Egipto, el acto de dormir estaba vinculado a la travesía del alma por el Duat, el mundo intermedio entre la vida y la muerte. En la tradición védica, el sueño profundo es el estado más cercano a Brahman, la conciencia pura. Pero en el siglo XIX, con la llegada del positivismo y el dominio de la ciencia materialista, esa visión fue barrida como polvo viejo. El alma fue reemplazada por el sistema nervioso, el espíritu por el córtex prefrontal. Y nosotros, sin darnos cuenta, heredamos esa visión mutilada. Hoy el sueño se mide, se cuantifica, se optimiza. Dormimos con relojes que registran cada respiración, con aplicaciones que analizan cada ronquido, como si el misterio pudiera reducirse a datos. Nos preocupamos por las horas y las fases, pero no por el sentido. Y cada noche, millones de personas cierran los ojos creyendo que todo termina ahí. Que dormir es desconectarse. Que no pasa nada más. Pero hay una paradoja. Porque aunque la ciencia diga que todo se apaga, hay un instante en el que el cerebro muestra un patrón anómalo, una quietud eléctrica que no corresponde ni a la muerte ni a la vigilia. Un punto donde la actividad cae al mínimo y, sin embargo, la conciencia no se pierde. Los investigadores lo llaman la fase silenciosa. Nadie sabe realmente qué ocurre allí. Y es precisamente en ese silencio donde los antiguos veían el portal. Nos contaron que dormir es biología. Pero los datos, los sueños y las experiencias personales siguen contradiciendo esa versión. Y cuanto más intentamos reducir el misterio, más se escapa entre los dedos. Quizá por eso, en el fondo, todos sentimos que hay algo más. Algo que no encaja del todo en la explicación oficial. Como una grieta en la pared de lo evidente. Y es en esa grieta donde todo comienza a tambalearse. Porque si el sueño no es solo una función del cerebro, entonces ¿qué es lo que realmente ocurre cuando dormimos? La duda empieza con una sola pregunta, y esa pregunta es la que nos lleva al siguiente punto del misterio. Pero hay un problema.
Un detalle que la versión oficial no puede explicar, por más datos y gráficos que se acumulen. Cuando dormimos profundamente, cuando la mente racional se disuelve por completo, hay algo que sigue funcionando. No el pensamiento, no la memoria, no la lógica, sino una presencia silenciosa que continúa observando. Esa conciencia que no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo entero parece muerto para el mundo. Y lo más desconcertante es que esa presencia recuerda. No lo hace con palabras ni con imágenes, sino con sensaciones. Con la certeza íntima de haber estado en otro lugar. Miles de personas lo han descrito igual, un espacio sin forma, sin tiempo, donde no hay pensamiento, pero sí una comprensión absoluta. Lo llaman la zona, el campo, el vacío luminoso. Un lugar donde uno se siente observado por algo inmenso, pero familiar. Un espacio que no se parece a nada del mundo físico, pero que deja una huella real al despertar. Una paz que no proviene del descanso, sino del contacto con algo que trasciende la materia. La ciencia, incapaz de medirlo, lo descarta. Dice que son construcciones mentales, residuos neuronales, efectos de la desincronización del sueño REM. Pero hay registros de esto mucho antes de que existiera la neurología. Los monjes del Tíbet lo llamaban Tugdam, un estado posterior al sueño profundo donde el cuerpo queda inmóvil, pero la conciencia permanece activa durante días. Los chamanes amazónicos hablaban de la gran noche, un punto donde el alma se separa del cuerpo y regresa con mensajes. En los papiros egipcios del Reino Medio, el sueño era representado como una barca que navegaba por las aguas del inframundo y regresaba con símbolos que revelaban el destino. ¿Cómo podían culturas tan diferentes describir lo mismo? ¿Cómo podían coincidir en que dormir no es apagarse, sino viajar? Incluso los experimentos modernos aportan datos inquietantes. En 1987, un estudio sobre ondas cerebrales mostró que, justo antes del sueño profundo, el cerebro emite una frecuencia de medio hercios, tan baja que no debería sostener conciencia alguna. Y sin embargo, algunos sujetos reportaron haber visto desde fuera su propio cuerpo. Otros dijeron haber escuchado una voz que no era la suya, una vibración que los envolvía. Los informes fueron archivados como anomalías. Pero para quien observa sin prejuicio, las anomalías son precisamente la pista más valiosa. Porque la duda no nace del escepticismo, sino de la observación. Y cuando observamos sin la necesidad de tener razón, empezamos a notar los huecos. ¿Por qué recordamos sueños con una precisión que desafía la lógica? ¿Por qué a veces soñamos con lugares que nunca hemos visto, pero que luego reconocemos en la realidad? ¿Por qué algunos experimentan el mismo símbolo, la misma presencia luminosa, sin haberse conocido jamás? Si todo es un producto químico del cerebro, ¿cómo se sincronizan esas visiones colectivas? Esas preguntas no tienen respuesta dentro del marco materialista. Y ahí es donde la duda se convierte en fisura. Porque detrás del sueño profundo parece existir un orden, una inteligencia, un propósito. Una red invisible que conecta mentes, tiempos y memorias. Algo que Greenberg describió como el campo de la conciencia unificada. Una estructura que no se ve, pero que sostiene todo lo que percibimos. Y cada noche, cuando dormimos, nos sumergimos en ella. Tal vez por eso el sueño profundo nos transforma. Porque sin saberlo, atravesamos la frontera que separa lo físico de lo sagrado. Y en ese tránsito, algo se reconfigura. Una energía que limpia, que organiza, que devuelve al cuerpo la armonía que el día destruye. No solo descansamos, nos reintegramos. Y esa es la grieta en la pared. La primera prueba de que dormir no es un acto pasivo, sino un proceso de reconexión con lo absoluto. Y una vez que esa grieta se abre, ya no puede cerrarse. Porque cuando empiezas a mirar dentro del sueño, el sueño te devuelve la mirada. Por eso, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre realmente durante ese silencio?
¿Qué está pasando cuando creemos estar ausentes? Para responderlo, hay que investigar lo que otros ya intuyeron y seguir las huellas que dejaron en los textos antiguos y los experimentos olvidados. Cuando uno empieza a indagar en los orígenes de este misterio, descubre algo inquietante. El conocimiento sobre el sueño profundo no se perdió por casualidad, fue desplazado, sustituido, silenciado. En las antiguas escuelas de sabiduría, dormir no era un estado pasivo, sino una disciplina. En Egipto, los sacerdotes del templo de Imhotep practicaban lo que llamaban incubación del sueño. Se preparaban durante días con ayuno, silencio y cánticos hasta alcanzar una forma de trance donde, decían, los dioses les revelaban conocimiento. El sueño era un ritual de comunicación con lo invisible. El cuerpo descansaba, pero el alma trabajaba. En los textos órficos de Grecia, dormir se consideraba una pequeña muerte. Quien domina el arte de dormir, domina el arte de morir sin desaparecer. Los iniciados aprendían a mantenerse conscientes en el momento exacto en que la mente se rendía. A ese punto lo llamaban hipnosofia, la sabiduría del sueño. Creían que allí, en ese instante entre la vigilia y el abismo, el alma recordaba su origen. Y siglos después, los tibetanos mantuvieron viva esa enseñanza con el yoga del sueño, una práctica para permanecer despiertos dentro del sueño profundo, no para controlar la experiencia, sino para reconocer que la conciencia no cesa, que el yo es solo una ola dentro de un océano que nunca duerme. Los paralelismos son demasiados como para ser coincidencia. Distintos pueblos, distintas épocas, una misma certeza, que el sueño profundo no es un apagón, sino un retorno. Y esa idea no murió con las civilizaciones antiguas. Aparece, disfrazada de ciencia, en los escritos de mentes contemporáneas como Jacobo Grinberg. Grinberg, neurofisiólogo y místico mexicano, hablaba del campo neuronal holográfico, una estructura invisible que une todas las conciencias en una sola red de información. Su hipótesis era radical: el cerebro no genera la conciencia, solo la traduce. Durante el sueño profundo, esa traducción se detiene, y la mente individual se reconecta directamente con la fuente. Una idea que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión del ser humano. Y no solo Grinberg. En 2003, un grupo de investigadores japoneses descubrió un patrón energético peculiar. Durante el sueño profundo, ciertas neuronas corticales se sincronizan de una manera tan perfecta que crean un campo electromagnético estable, como si el cerebro entero respirara al unísono. Esa coherencia total no aparece ni siquiera en los estados de meditación más profundos. Y lo más desconcertante, algunos sujetos reportaron experiencias místicas justo antes de entrar en esa fase. Sensación de fusión, de expansión, de haber recordado algo que no pertenece a esta vida. Las máquinas no podían registrar lo que ocurría dentro, solo el silencio. Un silencio tan absoluto que parecía contenerlo todo. Esas observaciones resonaban con descripciones milenarias. El Mandukya Upanishad, un texto védico escrito más de 1000 años antes de Cristo, afirma que el sueño profundo es el tercer estado de la conciencia, llamado Sushupti. Allí, el ser individual se funde con el todo, sin sueños ni dualidad. Y al despertar, el alma trae consigo fragmentos de esa unión. Fragmentos que se manifiestan como intuiciones, claridad o inspiración. Es el momento en el que, según los sabios védicos, el hombre conversa con el absoluto sin palabras. Todo apunta a lo mismo: dormir profundo no es solo descansar, es participar de una inteligencia que sostiene la realidad. Una inteligencia que el ego no puede controlar, pero a la que todos tenemos acceso. El sueño profundo no ocurre en nosotros, nosotros ocurrimos dentro de él. Cada noche, el alma regresa a la matriz invisible que la nutre, se limpia, se reordena y al volver, el cuerpo interpreta ese proceso como descanso. Pero el descanso es solo un efecto secundario. Lo esencial sucede en otro plano. Si esto es así,
entonces la línea entre ciencia y espiritualidad se vuelve irrelevante. Porque ambas están describiendo lo mismo con lenguajes distintos, un campo, una frecuencia, un origen común. El problema no es la falta de pruebas, sino quién decide cuáles pruebas importan. Y es ahí donde el misterio adquiere otra dimensión. Porque hay fuerzas, instituciones y paradigmas que han hecho todo lo posible por mantener esta conexión en la sombra. La pregunta, entonces, no es solo qué sucede cuando dormimos, sino por qué se nos ha ocultado lo que realmente ocurre. ¿Quién gana cuando olvidamos nuestra capacidad de conectar con la fuente? ¿Y por qué tantos saberes sobre el sueño fueron eliminados o ridiculizados? Esa parte de la historia, la parte borrada, nos lleva al siguiente punto. Lo que no quieren que sepas. Hay algo que nadie menciona. Algo que no aparece en los manuales de neurociencia ni en los libros de psicología moderna. Durante siglos, el conocimiento sobre el sueño fue patrimonio de los templos y las órdenes místicas. Era un saber reservado, peligroso, porque ofrecía algo que los sistemas de poder nunca toleran: libertad interior. Una libertad que no depende de templos ni de dogmas, sino del simple acto de cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Porque quien aprende a cruzar el umbral del sueño consciente deja de ser controlable. Ya no necesita intermediarios entre él y lo divino. Y eso, históricamente, ha sido inaceptable. Cuando el conocimiento es poder, todo aquello que libera se convierte en amenaza. Por eso, los textos que describían el sueño como una puerta fueron reescritos, traducidos con omisiones, o declarados heréticos. Los padres del desierto hablaban del sueño vigilante, una práctica para mantener la conciencia despierta mientras el cuerpo dormía. Decían que era el modo en que Dios hablaba directamente al alma. Pero con el tiempo, esa enseñanza desapareció de los cánones y fue reemplazada por la idea de que el sueño era una distracción, un terreno fértil para el pecado. El misticismo fue etiquetado como superstición. El contacto directo con la divinidad como locura. Y no fue casualidad. Con la consolidación del pensamiento científico en Occidente, cualquier noción de alma se volvió incómoda. Era necesario separar la materia del espíritu para poder controlar la narrativa del mundo. Todo lo que no pudiera medirse debía ser descartado. El sueño, con su carga de simbolismo y poder interior, fue reducido a un simple proceso químico. Y así, lentamente, se cerró la puerta. Pero los vestigios siguen ahí, escondidos en los márgenes. Algunos textos apócrifos hablan del velo del sueño, una cortina de energía que separa el mundo visible del invisible. Los antiguos afirmaban que, en el sueño profundo, el alma se reencuentra con su origen, y en ese encuentro obtiene información, dirección, propósito. Y que esa información, si se recordaba, podía transformar el curso de la vida al despertar. Eso, en términos modernos, sería considerado pseudociencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto empeño en ridiculizar algo que millones de personas experimentan cada noche? Jacobo Grinberg lo insinuó: la verdadera revolución no vendrá de la tecnología, sino de la conciencia. Una humanidad que recuerde que el sueño es un puente hacia la totalidad dejaría de depender de estructuras externas para encontrar significado. Dejaría de consumir distracciones, de buscar en el exterior lo que ya posee dentro. Y eso sería un golpe directo a la base del sistema económico, religioso y político actual. Porque un ser humano que sabe conectarse con la fuente no necesita ser dirigido. Un ser humano que entiende que cada noche toca lo divino ya no teme morir, ni obedecer por miedo. Y eso es peligroso. Por eso, el materialismo no es solo una corriente filosófica. Es un muro de contención. Un dique erigido para mantener la conciencia dormida, literalmente dormida. Nos convencieron de que el sueño es vacío, para que nunca busquemos lo que realmente ocurre allí. Nos hicieron creer que solo la vigilia importa, cuando en realidad es en la oscuridad donde se enciende la verdadera luz.
Los sabios antiguos lo sabían, el que domina el sueño, domina la muerte. Y si el sueño profundo es un entrenamiento para ese tránsito, ¿qué significa haberlo olvidado? Significa que hemos perdido el mapa hacia nosotros mismos. Un mapa que alguna vez fue enseñado en templos, en monasterios, en cuevas secretas, y que hoy apenas sobrevive en las tradiciones más ocultas. Quizá no lo destruyeron, solo lo escondieron a plena vista. En la rutina. En el acto cotidiano de dormir. Tan simple, tan común, que nadie sospecharía que dentro de ese gesto se esconde el mayor de los secretos, el reencuentro con lo eterno. ¿Y si todo esto fue ocultado, censurado y distorsionado? La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Qué verdad podría ser tan poderosa como para que durante milenios se intentara borrar su rastro? La respuesta no está en los templos, ni en los laboratorios. Está justo donde comenzó todo. En el instante en que te rindes al sueño y el alma recuerda quién eres. Ahí es donde aparece la revelación. Y entonces, cuando uno se atreve a mirar más allá del velo, todo encaja. La verdadera razón por la que el sueño profundo fue desacralizado no es porque carezca de importancia, sino porque contiene la llave que revela la naturaleza del ser. Dormir profundo es regresar. No un regreso físico, sino ontológico, un retorno a la conciencia pura de la que provenimos antes de tener nombre, historia o cuerpo. Durante ese silencio absoluto, el yo desaparece. Y lo que queda no es vacío. Es plenitud. Una presencia vasta, sin forma, que lo observa todo sin necesidad de pensar. Esa es la sustancia de lo divino. No está en los templos, ni en los libros, ni en los astros. Está en la quietud que habita detrás de tus párpados cuando el mundo se apaga. Los antiguos lo sabían y lo llamaron de muchas formas: Atman, Ka, Ruach, espíritu, conciencia. Distintos nombres para una misma esencia, el punto donde todo se disuelve, y sin embargo, todo existe. El sueño profundo no es un descanso biológico, es la experiencia diaria de la eternidad. Por unos minutos, cada noche, regresamos al origen y nos fundimos con la totalidad. La ciencia lo observa como una fase de ondas lentas, una desconexión neuronal. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario, una reconexión. Una sincronía invisible entre el individuo y la matriz universal. Imagina por un momento que tu mente es una lámpara encendida. Durante el día, su luz ilumina formas, pensamientos, recuerdos. Pero cuando llega la noche y esa lámpara se apaga, la oscuridad no es la ausencia de luz. Es la revelación del espacio donde toda luz existe. Eso es el sueño profundo, el apagón de lo personal para iluminar lo impersonal. Lo que algunos llamarían Dios, fuente o conciencia cósmica. En ese punto no hay miedo, ni deseo, ni tiempo. Solo el pulso silencioso de lo eterno latiendo en ti. Y lo más desconcertante, no hay diferencia entre ese campo y quien lo experimenta. No somos observadores del sueño, somos el sueño observándose a sí mismo. Cada respiración, cada silencio, es un recordatorio de esa unidad. La vida, con todos sus dramas y pensamientos, no es más que una oscilación entre el recuerdo y el olvido de ese estado. Nos creemos despiertos cuando en realidad seguimos soñando. Y creemos dormir cuando, por un instante, despertamos. Los textos gnósticos lo insinúan con claridad. En el Evangelio de la Verdad se dice que el olvido no fue creado por el Padre, sino por quienes se apartaron de él. Dormir, en su sentido más puro, era un acto de retorno, un recordatorio del origen. No un descanso, sino un rito cósmico. Y por eso, aquellos que logran mantener la conciencia en ese punto, los que despiertan dentro del sueño profundo, no solo descansan, recuerdan. Recuerdan que nunca se separaron de la fuente. Recuerdan que la vida y la muerte son solo dos fases de una misma respiración universal.
Jacobo Grinberg decía que el silencio es la matriz de la experiencia, el punto cero donde todo emerge. En el sueño profundo, la mente se disuelve en ese silencio. Y al hacerlo, regenera no solo el cuerpo, sino la identidad misma. Por eso, después de una noche de descanso verdadero, el mundo parece más nítido, las emociones más ligeras, el pensamiento más claro. Porque, sin saberlo, acabas de bañarte en el océano original del que proviene todo. Lo que fue ocultado no es una teoría, es una experiencia. Cada ser humano la vive a diario, pero casi nadie la reconoce. El sueño profundo es la prueba silenciosa de que la conciencia no depende del cuerpo, de que seguimos existiendo más allá del pensamiento. Y esa es la revelación. No somos quienes duermen, ni quienes sueñan, ni quienes despiertan. Somos el espacio donde todo eso ocurre. Somos lo que observa incluso cuando nada parece estar observando. Y si esto es verdad, si cada noche regresamos al origen, entonces las implicaciones son inmensas. Significa que la paz, la claridad y el sentido que buscamos no están en el exterior. Están justo ahí, en el mismo silencio que visitamos mientras dormimos. La pregunta es, ¿qué cambia en nosotros cuando empezamos a recordarlo? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas. Y entonces, cuando uno se atreve a mirar más allá del velo, todo encaja. La verdadera razón por la que el sueño profundo fue desacralizado no es porque carezca de importancia, sino porque contiene la llave que revela la naturaleza del ser. Dormir profundo es regresar. No un regreso físico, sino ontológico, un retorno a la conciencia pura de la que provenimos antes de tener nombre, historia o cuerpo. Durante ese silencio absoluto, el yo desaparece. Y lo que queda no es vacío. Es plenitud. Una presencia vasta, sin forma, que lo observa todo sin necesidad de pensar. Esa es la sustancia de lo divino. No está en los templos, ni en los libros, ni en los astros. Está en la quietud que habita detrás de tus párpados cuando el mundo se apaga. Los antiguos lo sabían y lo llamaron de muchas formas: Atman, Ka, Ruach, espíritu, conciencia. Distintos nombres para una misma esencia, el punto donde todo se disuelve, y sin embargo, todo existe. El sueño profundo no es un descanso biológico, es la experiencia diaria de la eternidad. Por unos minutos, cada noche, regresamos al origen y nos fundimos con la totalidad. La ciencia lo observa como una fase de ondas lentas, una desconexión neuronal. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario, una reconexión. Una sincronía invisible entre el individuo y la matriz universal. Imagina por un momento que tu mente es una lámpara encendida. Durante el día, su luz ilumina formas, pensamientos, recuerdos. Pero cuando llega la noche y esa lámpara se apaga, la oscuridad no es la ausencia de luz. Es la revelación del espacio donde toda luz existe. Eso es el sueño profundo, el apagón de lo personal para iluminar lo impersonal. Lo que algunos llamarían Dios, fuente o conciencia cósmica. En ese punto no hay miedo, ni deseo, ni tiempo. Solo el pulso silencioso de lo eterno latiendo en ti. Y lo más desconcertante, no hay diferencia entre ese campo y quien lo experimenta. No somos observadores del sueño, somos el sueño observándose a sí mismo. Cada respiración, cada silencio, es un recordatorio de esa unidad. La vida, con todos sus dramas y pensamientos, no es más que una oscilación entre el recuerdo y el olvido de ese estado. Nos creemos despiertos cuando en realidad seguimos soñando. Y creemos dormir cuando, por un instante, despertamos. Los textos gnósticos lo insinúan con claridad. En el Evangelio de la Verdad se dice que el olvido no fue creado por el Padre, sino por quienes se apartaron de él. Dormir, en su sentido más puro, era un acto de retorno, un recordatorio del origen. No un descanso, sino un rito cósmico.
Y por eso, aquellos que logran mantener la conciencia en ese punto, los que despiertan dentro del sueño profundo, no solo descansan, recuerdan. Recuerdan que nunca se separaron de la fuente. Recuerdan que la vida y la muerte son solo dos fases de una misma respiración universal. Jacobo Grinberg decía que el silencio es la matriz de la experiencia, el punto cero donde todo emerge. En el sueño profundo, la mente se disuelve en ese silencio. Y al hacerlo, regenera no solo el cuerpo, sino la identidad misma. Por eso, después de una noche de descanso verdadero, el mundo parece más nítido, las emociones más ligeras, el pensamiento más claro. Porque, sin saberlo, acabas de bañarte en el océano original del que proviene todo. Lo que fue ocultado no es una teoría, es una experiencia. Cada ser humano la vive a diario, pero casi nadie la reconoce. El sueño profundo es la prueba silenciosa de que la conciencia no depende del cuerpo, de que seguimos existiendo más allá del pensamiento. Y esa es la revelación. No somos quienes duermen, ni quienes sueñan, ni quienes despiertan. Somos el espacio donde todo eso ocurre. Somos lo que observa incluso cuando nada parece estar observando. Y si esto es verdad, si cada noche regresamos al origen, entonces las implicaciones son inmensas. Significa que la paz, la claridad y el sentido que buscamos no están en el exterior. Están justo ahí, en el mismo silencio que visitamos mientras dormimos. La pregunta es, ¿qué cambia en nosotros cuando empezamos a recordarlo? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas. Saber que el sueño profundo es un retorno a la fuente no basta. Hay que experimentarlo conscientemente. Porque la verdad no se transmite, se recuerda. Y ese recuerdo solo ocurre cuando el cuerpo se rinde, pero la conciencia permanece atenta. No con esfuerzo, sino con presencia. Por eso, el siguiente paso no es dormir mejor, es dormir despierto. Dormir despierto no significa permanecer en vela, sino reconocer el instante en que el pensamiento se apaga sin perderte en él. Es como estar de pie al borde de un acantilado, observando el mar sin saltar todavía. El cuerpo se abandona, pero tú sigues ahí. Esa es la práctica que los sabios de Oriente y Occidente intentaron preservar. El yoga del sueño, las vigilias místicas, los retiros de silencio, todos apuntaban al mismo objetivo: mantener la conciencia activa mientras la mente se disuelve. Para lograrlo, no necesitas técnicas complicadas ni palabras sagradas. Solo un gesto, rendirte. Rendirse no es caer, es abrir. Es dejar que la respiración marque el ritmo del regreso. Cuando inhalas, llenas de vida la forma. Cuando exhalas, liberas la forma y permites que lo eterno te atraviese. Y entre ambas, en ese diminuto silencio donde no hay aire ni pensamiento, se abre el portal. Ese intervalo entre respiraciones es la puerta hacia el sueño consciente. Antes de dormir, apaga el ruido exterior, pero también el interior. No busques descansar, busca desaparecer. No desde el miedo, sino desde la confianza. Repite en silencio una idea. Nada que soy puede perderse. Y entonces, deja que esa certeza te lleve. Si lo haces con atención, sentirás que algo cambia en la textura del silencio. Ya no es un vacío muerto, sino un espacio vivo, palpitante, que te acoge. Es la red del uno, vibrando en el fondo de tu ser. Allí no hay imágenes, ni nombres, ni pensamientos. Solo el reconocimiento de que sigues existiendo, incluso sin identidad. Esa práctica transforma el sueño en meditación. No es necesario controlarlo, ni provocarlo, ni buscar sueños lúcidos. El verdadero despertar ocurre cuando dejas de buscar. Cuando comprendes que el estado que anhelas no es algo a alcanzar, sino algo que ya eres. Por eso, dormir con conciencia no significa observar los sueños, sino recordar la naturaleza del que sueña.
Esa es la verdadera alquimia, convertir el descanso físico en comunión espiritual. Cada noche se te ofrece la oportunidad de morir simbólicamente, de soltar la identidad y regresar a la totalidad. Y cada despertar es un renacimiento. El yo regresa renovado, reconstruido a partir del orden que el silencio restablece. Si duermes con miedo, despiertas con confusión. Si duermes con entrega, despiertas con claridad. El sueño no solo repara el cuerpo, reordena la conciencia. Los textos antiguos insistían en un mismo principio: el modo en que duermes determina el modo en que despiertas. Y no hablaban solo del amanecer, sino del despertar interior. El sueño profundo consciente te enseña a soltar sin perderte, a morir sin desaparecer. Y ese aprendizaje se traslada a la vida diaria. Dejas de resistirte, dejas de luchar contra lo inevitable. Empiezas a vivir desde la misma confianza con la que entras en la oscuridad cada noche. Porque dormir consciente es una forma de oración. No una súplica, sino una entrega. Y en esa entrega se produce algo que ninguna ciencia puede medir: la alineación entre lo humano y lo eterno. Esa es la práctica. Ese es el método oculto que se nos enseñó sin palabras, repetido cada noche desde el principio de los tiempos, esperando que, algún día, alguien lo recuerde. Y si lo recuerdas, ya no vuelves a dormir igual. Porque comprendes que cada noche es una muerte y cada amanecer una resurrección. Entonces la pregunta final ya no es ¿qué ocurre cuando duermes?, sino ¿quién eres tú cuando el mundo se apaga? Esa es la última pieza del misterio, el cierre de todo el viaje. Cada noche, millones de personas apagan la luz sin saber que están a punto de entrar en el acto más sagrado de la existencia. Cierran los ojos como quien se desconecta del mundo, sin imaginar que, en ese gesto tan simple, se abre la puerta hacia lo eterno. Porque cuando el cuerpo duerme, no te marchas, regresas. Regresas al origen, al silencio que te dio forma, a la matriz invisible que sostiene todo lo que eres. Y cada vez que cruzas ese umbral, dejas atrás el peso del día, las máscaras, los pensamientos. Todo lo que creías ser se disuelve, y lo único que queda es lo real. Esa experiencia, aunque la vivas sin recordarla, te transforma. Es lo que explica por qué hay mañanas en las que despiertas con una calma inexplicable, una lucidez que no proviene del descanso físico. Tu mente no lo entiende, pero tu alma sí. Porque ha estado allí, en ese espacio sin forma, donde nada te exige y todo te reconoce. Cada sueño profundo es una conversación silenciosa con lo divino, un acuerdo entre tu yo limitado y tu esencia infinita. Y aunque no lo recuerdes, el universo entero escucha ese diálogo. Imagina por un instante que cada persona sobre la Tierra, mientras duerme, se sumerge en el mismo océano de conciencia. Millones de almas respirando al unísono dentro del campo que lo contiene todo. Si eso es cierto, y lo es, entonces todos estamos unidos por el mismo silencio. Cada respiración nocturna es una frecuencia compartida. Y en ese lugar no hay nacionalidades, ni nombres, ni fronteras. Solo un pulso, una vibración común, el eco de la creación latiendo en cada uno de nosotros. Lo que tú llamas sueño es, en realidad, el regreso colectivo a la fuente. Un reencuentro de conciencias que se reconocen sin palabras. Si lo entiendes, si lo sientes, tu forma de dormir cambia. Ya no te acuestas por cansancio, sino por devoción. Cierras los ojos no para escapar, sino para regresar. Y al hacerlo, transformas la noche en un rito, un recordatorio de que nunca has estado separado de lo sagrado. Cada día, el mundo intenta convencerte de lo contrario. Te llena de ruido, de miedo, de velocidad. Pero cuando llega la noche, el universo te ofrece otra oportunidad. Volver al silencio que eres, recordar lo que habías olvidado y despertar distinto. Por eso,
Cada vez que te rindes al sueño, algo en ti se ilumina aunque el cuerpo caiga en la oscuridad. Esa es la paradoja, solo en la sombra encuentras la verdadera luz. Y cuando comprendes esto, entiendes que nada está separado. Que el día y la noche no son opuestos, sino respiraciones alternas de una misma conciencia. Dormir es volver, despertar es continuar. Ambos forman parte del mismo latido cósmico. Así que la próxima vez que te prepares para dormir, recuerda esto. No estás cerrando los ojos, estás abriendo la puerta. No estás desconectándote del mundo, estás reconectando con el todo. No estás cayendo en la oscuridad, estás regresando a la luz que lo origina todo. Y cuando despiertes, hazlo con gratitud, sabiendo que cada noche la vida te permite morir un poco para renacer más consciente. Cada amanecer es un nuevo pacto con el misterio. Cada respiración al despertar es la confirmación de que aún estás dentro del sueño de lo divino. La verdad, como siempre, ha estado oculta a simple vista. En el acto cotidiano de dormir. En la pausa que damos por hecha. Pero si escuchas con atención, el silencio nocturno te susurra una sola frase. Nunca te fuiste. Y si tú también sientes que algo dentro de ti despierta al oír estas palabras, si intuyes que el misterio no termina cuando abres los ojos, entonces esta búsqueda también es tuya. Porque aquí no hablamos de creer, sino de recordar. De conectar los puntos que otros intentaron borrar. De compartir el conocimiento que nos devuelve el poder interior. Únete a esta comunidad de buscadores. Suscríbete, comenta, comparte tu experiencia. Cuéntanos si alguna vez has sentido que el sueño te hablaba. Si has despertado con la sensación de haber estado en otro lugar. Porque cada historia, cada intuición, cada duda, es otra pieza del rompecabezas que todos estamos armando juntos. El mapa que nos lleva, una y otra vez, de regreso al mismo punto. La conciencia que nunca duerme.